Con lo cual lo que necesitamos es ser memorables y buscar la forma de que esa memorabilidad sea relevante. Ser memorable tiene que ver con los proyectos que hacen las marcas para integrarse en la vida de las personas. Ser relevante es identificar cómo consume o qué le gusta o cómo aprende el usuario para estar presente con esos proyectos en esos puntos de contacto. Que solo nos relacionamos con marcas que ven el mundo de la misma forma que lo vemos nosotros. O un esquema de valores. De alguna forma una cultura. Vale. O sea, yo no quiero consumir o integrar en mi vida marcas que no comparten conmigo. Si cada vez más gente está manteniendo conversaciones que tienen que ver con marcas y productos, con su LLM, Perplexity, Claude, ChatGPT, lo natural y que va a suceder o que sucede hoy es que esa conversación se resuelva. O sea, que compres. Lo que está a punto de suceder es que se integre la publicidad. Lo que ya sucede es que las marcas tengan presencia. Lo que va a suceder pronto es que puedas comprar. Y eso nos va a llevar a que dentro de 6 meses o un año haya marcas que vendan productos sin necesidad de tener ni una web ni una app. Porque simplemente tienen muy bien hecha su arquitectura dentro de un LLM. Podcast patrocinado por AdSofi. Buenas tardes, estamos viernes, casi 2 de la tarde. Muy buena. No, es la 1. 1 de la tarde. Tenemos 1 hora por delante. El invitado de hoy no necesita ninguna presentación, pero la vamos a hacer. Lo primero de todo, porque es un regalazo que estés aquí con nosotros. Lo segundo, porque de alguna manera u otra siempre nos acompañas en el camino. Y tercero y más importante, porque si hay alguien del que podamos aprender de estrategia, de cultura, de aportar valor y sobre todo de lo que se viene este año, que se viene, es de ti. Hoy está con nosotros Ícaro Moyano, es una de las voces más reconocibles del sector. Reconocidas y reconocibles. Actualmente es CSO en WPP, me parece como muy obvio hablar de esto, pero bueno, yo creo que llevas años trabajando en un cruce que para mí y para nosotros es fundamental entre marca, cultura y negocio, en capacidad de aportar valor. Has desarrollado proyectos que admiramos, que espero que salgan y que si no, forzaremos a hablar de ellos. Y es alguien que apuesta enormemente por hacer cultura desde las marcas. Y yo creo que es una pasada que estés aquí con nosotros. Tenemos un guión de 20.000 páginas. Sí. Para los sufridores en casa es imposible esta altura de la presentación. Absolutamente imposible. A partir de aquí ya todo va para abajo. Ni me he interrumpido. No, yo estoy con la boca abierta. Sí. Yo ya a partir de aquí ya solo defraudo. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por haberme invitado. Adiós. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Podemos volver a empezar? Ustedes dirán. Venga, vamos a por ello. Porque hay muchos bloques de la entrevista. No lo vamos a hacer. No, el plan no es hacerlo largo, sino intentar entender cosas que tú sí has entendido, ¿no? Conseguir que nos expliques al universo lo que tú ya has entendido. Esto a lo mejor es poner las expectativas súper altas, ¿vale? Pero es verdad que haces fácil la interpretación de los movimientos que está habiendo en términos publicitarios, mercado. No ha habido un momento más apasionante que este para ser curioso. Ya. Entonces, yo antes de ponernos a pensar en el futuro, sí que hay un punto relacionado con el concepto de cultura que se está utilizando mucho y en algunos casos está incluso manoseando, que a mí me gustaría que nos lo explicases. Que para un tipo como tú y en la posición en la que está y los interlocutores que tiene tanto el cliente, anunciante, como dentro de la casa, ¿qué significa cultura? Y eso cómo se materializa dentro de la conversación con las marcas. Yo creo que hay palabras que llevamos unos meses acercando al mundo de la comunicación que son muy importantes o que tienen mucho sentido. La relevancia, ¿vale? Que es la forma en la que yo hago o lo que hace una marca es capaz de destacar sobre el continuo de consumo de contenidos. La memorabilidad, que es la capacidad de generar un recuerdo que sea profundo. Y luego yo creo que la cultura es el lenguaje que permite que estas cosas nos sucedan. O sea, yo creo que ahora estamos todos con la preocupación de nunca hemos consumido más medios de los que consumimos ahora, ¿vale? Pero nunca hemos prestado tan poca atención. ¿Vale? Con lo cual lo que necesitamos es ser memorables y buscar la forma
de que esa memorabilidad sea relevante. Ser memorable tiene que ver con los proyectos que hacen las marcas para integrarse en la vida de las personas. Ser relevante es identificar cómo consume o qué le gusta o cómo aprende el usuario para estar presente con esos proyectos en esos puntos de contacto. Yo creo que mucha de nuestra conversación en el sector, en una parte del sector, tiene que ver con esto, ¿no? Vale. Con, hostia, vemos, recomendamos, consumimos más cosas que nunca. Pero ¿cuántas se nos quedan? Vale, pues el trabajo de nuestra industria es identificar cómo se consiguen aquellos mensajes o aquellos proyectos que se nos quedan. Y ahí el lenguaje o parte del lenguaje tiene que ser el de la cultura. Vale. ¿Cómo mola y qué lejos está? ¿No? Dices, joder, es verdad, tienes razón. O sea, eso es lo que pasa con las películas, ¿no? Que hay películas que se quedan, hay películas que no se quedan. Y dices, hay películas que se han quedado en todos, hay películas que se han quedado solamente en algunos y otras que no se quedan, ¿no? No sé, tío. Hay muchas películas, podríamos reírnos un poco sobre qué película se ha quedado en cada quien. Pero esto es una película que tiene un formato, tiene una manera de ser, de distribuirse y demás. Es sencillo, no es sencillo, no es nada sencillo, pero ya está montado. Pero aquí estamos hablando de marcas. Y estamos hablando de marcas que se han de quedar. Aquí estás hablando de lo más profundo de cada uno, no solamente en su memoria, sino en sus emociones, en las sensaciones, en su corazón. Porque yo creo que ahora ya nadie duda que solo nos relacionamos con marcas que ven el mundo de la misma forma que lo vemos nosotros. Vale. O sea, yo no quiero consumir o integrar en mi vida marcas que no comparten conmigo un esquema de valores. Vale. De alguna forma una cultura. Vale. Y tenemos los casos excepcionales, para bien o para mal, de marcas que en un patinazo de comunicación o de repente son marcas con las cuales decides no relacionarte porque no ven el mundo como lo ves tú. Con ejemplos entiendo muy fácil. Patagonia y North Face venden el mismo producto, que es ropa de gente que va a la montaña. Y son productos muy similares. El chaleco, los pantalones con los parches. Pero cuando yo veo a alguien a las 7 de la mañana vestido de Patagonia, sé que va a la montaña. Cuando veo a alguien a las 7 de la mañana, alguien vestido de North Face, sé que viene de fiesta. Yeah. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿y qué negocio hay detrás? ¿No? Vendiendo el mismo producto, son marcas que en su estrategia de territorios y de contenidos han conseguido que yo las vea de forma distinta. Eso es. Eso es. Una ha apostado por la sostenibilidad, por el respeto al planeta y por el medio ambiente. La otra se ha ido al streetwear, a las colaboraciones con el mundo de la noche y del lifestyle. Y a las 7 de la mañana la misma persona con un logo u otro, exactamente la misma prenda, la interpretación que yo hago está en sitios distintos. Esto es hacer muy buen uso de la cultura o de los proyectos que tienen que ver con la generación de relevancia cultural. Toma ya. ¿Cerramos ya? ¿No? ¿Podríamos ¿Veis? definir cultura? ¿Nos dejamos? A cada hora de una forma distinta. Pero yo creo que sí tiene que ver con todo lo que compone un lenguaje que explica una forma de ver. Yo creo que hay marcas, si lo miras desde la explicación de una marca global, que tiene que ser relevante en mercados locales, lo que hace una marca global relevante en un mercado local es acertar con la cultura. ¿Para ti cultura es lo mismo que territorio? No, porque luego tendrás la posibilidad de activarte en muchos territorios distintos. Pero sí es verdad que en una marca global tú notas si es relevante en una sociedad, si ha entendido o no la cultura de ese entorno. Es el lenguaje, si es que... Lo que pasa es que luego esto lo puedes derivar de muchas formas, porque no todas las marcas lo van a hacer de tocar el producto o interpretar el producto, también es entender la cultura, no solamente está en el territorio de la comunicación, está en el territorio de la definición misma del producto también. Ya. Yo creo que nuestra industria ahí empieza a jugar un rol también, ¿eh? O sea, yo creo que la sofisticación tecnológica nos tiene que llevar como industria a participar en el negocio y no solo en los GRPs o los planes de medios. O sea, la capacidad que tenemos ahora de ver el mundo desde el análisis de datos, interpretarlo o activarlo desde la inteligencia artificial, a nuestra propia industria le exige el esfuerzo de participar del negocio del cliente, y eso tiene que ver en algunos casos con vamos a hacer juntos el producto.
Vale. O el negocio. ¿Y tú ves en la industria publicitaria de medios en eso? Espero verla porque es... O sea, al final interpretas Claro, interpretas un país, interpretas una... Es que tenemos que estar ahí, es que no... Yo creo que como industria queremos estar ahí. O sea, siempre hemos tenido la sensación de que, venga, las agencias creativas interlocutan con este tipo de personas dentro de la marca, las agencias de medios con este tipo de personas dentro de la marca, la agencia de PR, la de SOT. No generemos silos en un momento en el que la tecnología nos permite que no los haya. Entonces yo quiero participar del negocio. O sea, yo quiero tener la conversación sobre el negocio, no solamente sobre el plan de medios. Tiene más que ver con resultados de negocio que con resultados de medios. ¿Y la industria está en esa conversación? Pero Sí. me refiero, no a la industria, los seres humanos que están dentro de esa industria están en esa conversación. Finales de enero de 2026, sí. Ya sí. ¿Sí? Sí. Vaya. Por caminos diferentes, por modelos de interlocución diferentes, por modelos de retribución diferentes, pero yo creo que es nuestra conversación. Jolines, me gustaría verlo. O sea, me gustaría hacer nuestra propuesta de valor en nuestros productos. En muchos casos es, si no funciona, no pagas. Creo que es un primer paso bastante cercano a eso que tú estás diciendo. Pero sí, fíjate, si es que tenemos, si tú miras en nuestra industria, en cierto modo, todo el segmento de retail y media, Sí. ¿es de medios o es de negocio? Ya. Está pegado al negocio. Eso, la integración de la tecnología Claro. hará que pete, que se lo quede el que es dueño. Que yo creo que la tecnología lo que nos posibilita, Ya. aparte de toda la capacidad de aceleración o de interpretación de la realidad o de el aglutinamiento de señales, aparte de todo eso, nos permite estar más cerca del negocio. Así es. O nos permite ser útiles para la marca en las decisiones de negocio. Así es. Así es. Así es. Vamos a volver a la cultura, ¿vale? Porque yo creo que nos estamos poniendo... Joder, me gustaría que tirásemos por ahí. Pero déjame volver a la cultura. Pon unos ejemplos. O sea, yo sé que tú me contaste una película de descubrimiento de Insight de corriendo en el Retiro, viendo cómo se estaba comportando comunidades concretas y cómo el rol Buen sitio para. el rol del corredor había cambiado y el motivo por el cual corría había cambiado, ¿no? Y entiendo eso eso sí que tiene que ver con cultura, Sí. ¿no? Eso es entender la cultura, ¿no? Y poder esta cultura que se puede llegar a identificar y que alguien con capacidad estratégica para identificarlo la puede tener y luego puede haber unos planes. Esto cuando se tiene que bajar a un plan de medios, que hay que bajarlo a un plan de medios, en una estructura, hablamos de grandes compañías, hablamos de grandes inversiones, con complejidad y demás. Esto, ¿cómo lo incorporas dentro de las agencias de medios? ¿Cómo se trae dentro de la agencia de medios? Haciendo sufrir a alguien que tiene que encontrar productos o que tiene que definirlos, pero es muy divertido. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestra industria planificaba medios, con la llegada del digital y sobre todo de las redes sociales pasó de planificar medios a integrar plataformas, a desarrollar conversaciones en plataformas, pero la partida no se acababa ahí. Te quedaba lo siguiente, que es entender que la relevancia de la comunicación de una marca se construye en el mapa de puntos de contacto del usuario. Vale. Y que será igual de relevante para el usuario lo que suceda en National Geographic, en Instagram, en El Tiempo, en Strava, en Airbnb o en Tinder. Vale. Y será nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con la marca ser capaz de llevar sus mensajes o sus proyectos a estos sitios. A mí si me dices hace 2 años que íbamos a estar planificando para una gran marca acciones en Strava, que es una aplicación de correr, te hubiese dicho que ¿cómo? Que no, que ¿cómo? ¿Cómo? Ahora ya se puede, ahora ya hay formas. Igual que te puedes integrar en aplicaciones meteorológicas para un destino turístico o puedes empezar a tener conversaciones con espacios de reservas para gastronomía o para Vale. viajes. Porque si las decisiones las tomamos sobre el móvil, la diferencia entre qué es un medio, qué es una plataforma y qué es una aplicación la hago yo. El usuario no tiene por qué hacerla. Ya. Para el usuario es relevante. Yo creo que un destino turístico que no tenga planificada su mapa de puntos de contacto, incluyendo Airbnb, Strava y la guía Michelin, a lo mejor se está dejando una parte muy importante de los espacios en los cuales se construye la consideración sobre su marca. Ya. O sea, esto va, creo que va contra mercado. La concentración que hay de agencias, la concentración que hay de plataformas, la concentración que hay de audiencias,
mata todo eso que tú estás diciendo. No. Me refiero. Tú acabas de decir, a ver, la cultura es donde esté el usuario. O sea, la memorabilidad y la relevancia se ha de poder conseguir teniendo el mismo lenguaje que tiene el usuario. Y el usuario está en 1000 sitios diferentes y en muy diversas maneras. No están todos en el mismo sitio. Y nuestro esfuerzo es identificar esos sitios. Pero la concentración que existe mata la creatividad. Antes en la previa, estábamos hablando de cómo las plataformas concentran tanto que matan la creatividad, matan la posibilidad de que haya nuevos negocios, nuevas plataformas publicitarias, nuevas historias. Y tú estás yendo justo contra mercado. No, porque yo creo que todos nos damos cuenta de que necesitamos, más allá del alcance y la frecuencia, la relevancia. Vale. Entonces, en esa búsqueda de la relevancia, yo creo que todos los sectores implicados en el esfuerzo, en ese esfuerzo, están teniendo movimientos. Pero es que hace unos años los movimientos era multiplicar el abanico de formatos. Yo creo que una parte importante del esfuerzo este año y el que viene no tiene que ver con multiplicar los formatos, tiene que ver con equipos integrados. O sea, tiene que ver con que yo tenga la posibilidad de cranear, de pensar un proyecto junto con la plataforma que me interesa, la aplicación que me interesa o el espacio físico en el cual me interesa desarrollarlo. Antes tenía mucho que ver con eso, formatos de la IAB, y dentro de los formatos de la IAB, pues una plataforma había sacado por primera vez un formato de pre-roll que duraba 6 segundos. O sea, mucha de esa búsqueda de los puntos de contacto la habíamos hecho en la multiplicidad de los formatos. Vale. Yo este año me encuentro con la fortuna de estar trabajando con equipos de definición de proyectos en casi todos los sitios donde creo que una marca con la que trabajo tiene que estar, ¿no? Vale. El problema es que el titular luego parece como muy facilón, pero si lo hacemos bien, lo volvemos a convertir en un negocio de personas. Me encanta que sea así, porque abre la oportunidad por eso. A crear. Y no va a haber proyectos salen mejor los proyectos en los que el equipo de la marca, el equipo de agencia y los equipos donde podemos ser capaces de construir relevancia vamos a trabajar juntos. Hablamos idiomas completamente distintos, ya tendremos traductores entre nosotros, tenemos ritmos distintos. Necesidades muy diversas, pero todo a una. Pero tenemos que pensarlo juntos. O sea, yo no puedo... Por eso la conversación de los formatos a veces a todos nunca te quedaba, siempre te tiraba por algún lado. Pues tenemos que conseguir cosas que nos tiren un poco menos. Ya. Y en todo este proceso hemos pasado de la cultura a la bajada de los formatos. ¿Cómo protegéis, no sé cómo decirlo de otra manera, pero cómo hacéis que esa idea no se prostituya? O sea, que siga siendo culturalmente relevante, porque luego en la bajada es como cuando trabajas la creatividad. O sea, qué importante es, si hablamos de cultura, que luego cuando acercamos a la marca y creemos cultura como una marca, en ningún momento nos perdamos el foco de lo que queremos hacer. Por eso hablábamos de los equipos, de la posibilidad de trabajar de forma integrada. Nosotros en la agencia, nosotros con la marca, nosotros dos con el soporte, aplicación, medio o lo que vaya a ser. Es tirar de memoria, pero Aprendemos Juntos era una sección en El País, tanto como Vodafone You era un programa en los 40. Cuando esas cosas no se vendían, porque se vendían cuñas en los 40 y banners en El País. Que no se venda no significa que no podamos tener una conversación y en algún momento encontremos la forma de hacerlo. Con Vodafone You se encontró la forma de hacerlo, igual que con Aprendemos Juntos de BBVA se encontró la forma de hacerlo. Y eso pide muchísima generosidad por parte de la marca, porque va a ser lento, y muchísima generosidad en ese caso por parte del medio. De esto no se ha hecho nunca, no significa que no se pueda hacer o que no encontremos la forma de hacerlo, que no encontremos la forma de ser honestos e identificarlo como un formato que pertenece a una marca. No se trata de esconderla, todo lo contrario, hay que ser explícito en la presencia de la marca en ese tipo de proyectos, pero se tienen que encontrar las formas. Y se van encontrando, pues en Strava no había forma de entrar como marca. ¿Qué hicisteis? Cuéntanos un poco, porque yo la de Strava no la conocía, me la has comentado antes por encima, pero creo que es interesante. Ay, mira, en vez de contar una cosa, te voy a contar uno que me gustó mucho porque no me la esperaba. En París, hace 7 u 8 meses, porque tiene que ver con el running. El estreno de una serie en una plataforma de distribución de contenidos. La audiencia que les interesa tiene mucho que ver con parisinos de 30 y pico años. Los parisinos de 30 y pico años, ¿qué hacen?
Correr por el Sena, por deporte, claro que no. Y hay en París, al lado del Sena, hay una especie como de lo que era antes una autopista, que era un sitio en el cual los parisinos quedan a correr. Sin contárselo a nadie, el estreno de esta serie, en la cual solamente sobrevives si corres más rápido que unos zombies, se cogen el segmento por el que corren más parisinos de la ciudad. Y hablan con Strava para quedárselo, darle el nombre de la serie y rankearlo, para ver si eres lo suficientemente rápido como para escaparte de los zombies. Yo de esto me enteré cuando paré el reloj, porque no lo conseguí. ¿Y de qué me di cuenta? O sea, que te comieron. Claro, Te hiciste zombie. de que un montón de gente empezó a quedar en ese tramo Para ver si moría. para ver si moría o no y a qué velocidad corría con respecto al resto de la comunidad de corredores. Has identificado algo relevante para tu target, les has dado una experiencia que es valiosa, son probablemente más memorables ahora las experiencias físicas que las experiencias digitales, y has conseguido algo que dura en el tiempo y que acompaña el estreno. ¿Vas a dejar de hacer paid media o de hacer tele? No, hazlo. Por supuesto, tienes que darte a conocer. Pero si quieres ese punto de profundidad de recuerdo, este tipo de cosas. Y ese segmento de París, claro, luego ya bicheándolo por redes sociales, todos los clubes de running de la ciudad quedaban a competir en el segmento. Con lo cual se generaba engagement entre las personas, el logo de la marca estaba siempre presente, pero no era invasivo. Eso es integrar bien. Has entendido qué le gusta a tu target, te has identificado muy bien cuáles son sus puntos de relevancia, tienes algo que cose los dos fenómenos, pues ofrece una experiencia. Eso es. Y luego dale bola. Yo me la encontré, Claro. volvía, lo vi, dije, ¡qué fino! Pantallazo, lo compartí en el chat que tengo con todo el equipo, de, ¡ay, tenemos que hacer algo así! Yo quiero eso. Sí, sí, porque esta es de las que dices, ¡joder, qué bien tirada! Ya. ¿Es grande? No. ¿Es memorable? Eso sí. ¿Y cómo se hace grande? Desde la distribución. Ya. Y nosotros vamos a amplificarlo utilizando el podcast. Pero Pero es que se va a hablar sobre eso, claro. También lo hace memorable el que puedas contar en eso las cosas. confiabas. Claro, efecto. Exacto, exacto. Y no nos hemos enterado qué marca es. Eso deberías de decirlo. Plataforma de vídeo. No lo va a decir porque no lo ha hecho. Y estreno una serie. Me va a regalar. No estamos aquí para Bueno, regalar. sobre todo porque no es cliente. Os vais a tener que ir, bueno, porque era en Francia. Si Tienes que ir a correr a París. Si llega a haber sido cliente, seguro que sí, pero no es Por cliente. eso, por eso. Os vais Que a- no venimos a regalar ideas de otros. Os vais a correr a París. Felipe. Y que os coman los zombies. A mí me comen nada más empezar. O sea, no tengo nada que hacer ahí. Vamos. Este es el tema que pone nombre al podcast de Ni puta idea de publicidad digital, ¿no? Porque, claro, dependiendo de la óptica a la que te quieras acercar con la publicidad digital, hablas de una cosa o hablas de otra. Puedes hablar de métricas, puedes hablar de formatos, puedes hablar de cosas súper aburridas, que entendemos que hay que hablar de ellas de vez en cuando, ¿no? Para poder entenderlo. Pero esto es publicidad digital. Lo que tú estás hablando, de lo que tú estás hablando es publicidad digital. Ya, bueno, lo que no es publicidad, o sea, esa separación entre on y off que se sigue haciendo y que hay disciplinas en todas las agencias particularmente que se diferencian y demás, creo que Yo creo que ordena la cabeza, eso es pero ya no responde a una realidad de consumo. para nada y para el anunciante muchísimo menos. Digital Out of Home, ¿qué es? ¿Ves? Pero a nosotros nos ordena la cabeza Ya. y nos ordena las líneas, pero luego el mundo, los usuarios nos llevan afortunadamente donde ellos quieren. Exacto. Esta nueva manera de contar las cosas que se empieza a intuir en el mercado y no la cuenta todo el mundo, ni todo el mundo habla así, porque no se habla así, hay que traducirlo después al mundo digital. Nos has dicho cómo, ¿no? Utilizando esa creatividad o esas maneras de enfocarlo. ¿Cómo? O sea, para los que no tenemos ni puta idea de publicidad digital, como es el caso, pero que creemos que hay gente que tiene menos, ¿no? Algo menos, ¿no? Algún poquito menos. Por salvar ¿Alguien, los activos. alguien empezó ayer. ¿Dónde está la credibilidad? ¿Dónde está el porqué? O sea, ¿dónde está? ¿Cuáles son las palancas de credibilidad de esta manera de hablar? ¿Sabes? O sea, porque el que está enfrente, tu cliente, que es el director de marketing o el director general de una gran corporación, con un saco de billetes, que tiene que hacer una cifra de negocio, tiene que vender N champús o N jabones o N pares de zapatillas. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo consigues que crean esto? Yo creo que la respuesta fácil y tiras el micrófono y te vas, es decir, que sus métricas de negocio o sea, de venta son mejores. Yo creo que el camino desde el panel de métricas de la actividad publicitaria hasta el panel de métricas de la actividad de negocio, ese camino todavía hay que recorrerlo y es el esfuerzo de los próximos años, pero sí creo que en el panel de métricas
hay formas de encontrar la credibilidad o la legitimidad de algo que estás haciendo, Vale. que tienen que ver con descomponer, analizar mucho las cifras de consumo de los proyectos digitales. Todo esto que estamos hablando en algún momento tiene un reflejo en su distribución en formatos digitales de consumo de vídeo, de foto. Vale, pues ahí rascando se encuentra. Se encuentra en la evolución de tus costes de paid. Se encuentra en la evolución del porcentaje de consumo de tus contenidos sobre los contenidos estrictamente publicitarios. Se encuentra en cómo evolucionan la velocidad de tu consumo y el engagement de tu consumo. Por ejemplo, las plataformas de estreno de vídeo Vale. miran no solamente el engagement rate, porque esto puede responder única y exclusivamente al entusiasmo de una comunidad de fans, sino que miran la velocidad en la cual se alcanzan métricas de consumo. Si tú consigues 1 millón de visualizaciones muy rápido, significa que esa serie o ese estreno va a ir bien. Ujú. Lo normal sería decir va a ir bien porque tiene 1 millón de likes. Ojo, porque a lo mejor tiene muchos fans muy entusiastas. Entonces vamos a impactar a un grupo pequeño. Saber que vas a impactar a más gente tiene que ver con la velocidad en la que consigues el consumo, no solamente con la velocidad en la que consigues el engagement. Vale. O sea, yo creo que más allá de las métricas que las plataformas te ofrecen de forma natural, N millones de reproducciones, N millones de comunidad, si despiezas eso y miras cómo se componen, ahí es donde encuentras las métricas que construyen legitimidad. Vale. Y yo creo que esto se define antes de estrenar. O sea, hay una conversación. Me estás diciendo que la carta del restaurante tienes que tenerla testada antes de... Yo creo que antes de. ¿No? Porque luego te vas a un festival y ves ahí, y el oro de no sé quién ha ganado y tiene 300 millones de reproducciones. 300 millones de reproducciones no significa nada. Ujú. Porque no sé cómo son. Claro. Qué porcentaje de paid y qué porcentaje de orgánico. Yo estoy muy a favor del paid. Yo vengo de medios y me lo creo muy bien. Pero quiero saber los costes de ese paid. Quiero saber cómo ha evolucionado la distribución de paid y orgánico en función que el proyecto ha ido adelantando. Quiero ver cómo ha evolucionado la comunidad desde que estrenaste hasta cómo estás ahora. Quiero ver cómo se compone tu engagement rate y tu velocidad de consumo. Esas son las métricas de legitimidad. O sea, yo creo que eso ya, en proyectos grandes, yo espero que nadie lo dude. Y lo siguiente que tendremos que conseguir será evolucionar esas métricas a que miren o que tengan un reflejo en las métricas puras de negocio. Retomamos que habíamos tenido un problema técnico. Seguimos el discurso, perdonad. No, no hay ningún problema. O sea, ha sido llamativo cuando han subido por la pared. O sea, esto es aquella de gas. Y cuando el señor ese que ha subido por el balcón. Estamos en el típico piso, bueno, el típico, en el piso, un piso aquí en la calle de la Gasca, y es sorprendente. Un señor ha subido por la fachada. La fachada y ha entrado aquí un rato con nosotros. Ayer no. Y luego ha subido. Les he quitado los micros. Y luego ha seguido. Y dices, joder, tío. Bueno, en fin, esas cosas que suceden y que suceden en el directo. Bueno, estábamos hablando de cultura, estábamos hablando de la posición de las marcas, las estructuras organizativas, cómo funciona, quién es quién, cómo hace cada una de las cosas. Es increíble porque es verdad que esta revolución que estamos viviendo de las grandes plataformas, la revolución de la publi, la entrada de la inteligencia artificial, que va a dar todo va a dar una vuelta brutal, ¿no? La inteligencia artificial. Más allá del operativo, que yo creo que el operativo lo vemos todos, ¿no? En el mundo de la publi. ¿Cómo ves tú? ¿Qué está pasando? O hacia dónde crees que va el mundo de la integración de la inteligencia artificial? Yo creo que hay que ver en marcas. La inteligencia artificial en los tres actores, ¿vale? En las audiencias, que les abre una puerta de entrada nuevo, que lo más alucinante que les abre es una puerta de entrada nueva, que son los LLMs. ¿Vale? En las marcas, en la capacidad que tiene de aceleración de su negocio, y en nosotros, la industria publicitaria, en la posibilidad que nos da de evolucionar lo que hacemos. Yo creo que en esto yo intento verlo como un exoesqueleto. O sea, como algo que te da capacidades adicionales a las que tienes. ¿Vale? ¿Capacidades adicionales a las que tienes en qué? En la interpretación de lo que sucede en el momento, en la memoria, o sea, en la capacidad de forma rápida, ágil y ordenada acceder a toda la inteligencia de toda la historia, de nuestra agencia en este caso, y luego en la capacidad de responder en la producción en unos plazos de tiempo imposibles de comparar Ya. con las fases industriales de producción audiovisual anterior. Entonces yo creo que para nuestra industria supone eso. Supone ver más señales a entenderlas que nunca, tener mejor memoria que nunca. Eso nos permite tener conversaciones entre nosotros, pero también con agentes sintéticos
más ricas de las que podíamos tener antes, y luego tenemos la capacidad de reaccionar, donde reaccionar es entregar que no teníamos hasta ahora. Yo Vale. creo que eso es lo que le podemos ¿Y el aportar. ser humano va a aguantar eso? O sea, lo que estás diciendo ya me está generando un estrés de flipar. O sea, estás diciendo que más señales, más capacidad de entrega, más velocidad. ¿Vas a poder trabajar al margen? No. No. ¿Tiene sentido trabajar del todo dentro? A lo mejor tampoco. Yo creo que habrá equipos que tendrán niveles de integración y niveles de profundidad mayor o menor en función del proyecto y en función del momento. Vale. Pero sí creo... Y más gente pensante en las agencias. Claro, Menos gestores, muchos más pensadores. Por eso voy que sí creo que lo que hablábamos antes de para una marca global, lo que le hace relevante el local es la cultura. Yo creo que para que eso sea, para que todo esto sea verdad, necesitamos un montón de gente, necesitamos gente que esté pensando. El otro día en Davos, creo que era el CEO de Nvidia el que decía que había que cambiar la forma de mirar su propia industria, y él decía que él no quería programadores que picasen código, quería programadores que resolviesen problemas. Es extrapolable. Yo creo Ya. que necesitamos en nuestra industria gente que piense en cómo se resuelven las inquietudes de negocio de un cliente y que tenga la posibilidad de pensar con todo ese abanico de señales, memoria y capacidad de interpretación que hace 5 años o 3 años no teníamos. Total. Tío, esto es lo que sucede con este podcast que estamos teniendo, es que después de cada contestación de pregunta lo que apetece es soltar y me voy a mi despacho a ponerme a pensar, tío, porque es que ese es el problema tuyo. Porque lo que me viene a la cabeza ahora es, oye, ¿y en esta película que cambia, que está cambiando, qué desaparece? ¿Qué va a desaparecer? Porque va a desaparecer. O sea, va a haber un cambio sustancial en operación, en todo. En todo. Uno de las conversaciones que tenemos en el equipo, Lo digo por saber por dónde apostamos. una de las conversaciones que tenemos con el equipo es, que lo como hemos comentado alguna vez, si cada vez más gente está manteniendo conversaciones que tienen que ver con marcas y productos, con su LLM, Perplexity, Claude, ChatGPT, Lo que sea. lo natural y qué va a suceder o que sucede hoy es que esa conversación se resuelva. O sea, que compres. Lo que está a punto de suceder es que se integre la publicidad. Lo que ya sucede es que las marcas tengan presencia. Lo que va a suceder pronto es que puedas comprar. Y eso nos va a llevar a que dentro de, escoge el tiempo, 6 meses o 1 año, haya marcas que vendan productos sin necesidad de tener ni una web ni una app. Porque simplemente tienen muy bien hecha su arquitectura dentro de un LLM. Joder. Claro. Quieres hablar bien. Teniendo el podcast que tenemos. Ya. Es que a lo mejor para una marca de ropa, lo más parecido que tiene una tienda es el espejo del usuario. Porque ha hecho muy bien todo lo demás. Ya. Ha identificado los territorios sobre los cuales el usuario está hablando con el LLM a la hora de tomar decisiones sobre su vestimenta, a quién se quiere parecer, a quién no, la relación con la sostenibilidad, con el precio, tiriri. Si a todas esas preguntas o esas conversaciones que el usuario está teniendo, él ha sabido ocupar esos territorios para que la respuesta sea su marca. Si luego los LLMs han dado la posibilidad de integrar publicidad, por si hay que meter un recordatorio sobre el nombre del producto o sobre el nombre de la marca, para afinarle la memoria al usuario. Y finalmente, como están integrados Shopify o Etsy, mándamelo a casa, es la última orden, Ya ves. pues a lo mejor esta marca está vendiendo sin necesidad de tener una web o de tener una app. Esto a nosotros como industria, Bueno, que sucede en Instagram y que sucede sí. en TikTok, o sea que puede suceder ahí también. Claro. ¿Por qué no? Eso no es una locura. Bueno, Amazon. sí, o Amazon, cuando lo que Amazon. hace es permitir tiendas de... Eso es. Pero que planteate que para una marca, a lo mejor tu tienda es el espejo que hay en casa del usuario. Y lo que tienes que saber es cómo se responde a un espejo. Cuáles son las señales que tienes que generar, cuáles son las conversaciones que tienes que entender. O sea, yo creo que nosotros, nuestra agencia, todas las agencias están pensando en cómo llevo de forma natural a mis marcas y a su catálogo de productos a entender, escuchar y poder responder a las conversaciones que un usuario tiene con un LLM todos los días. Y esta es una parte así
de lo que va a cambiar nuestro negocio el año que viene. Sí, no me has contestado la pregunta, que es que va fuera. Pero claro, es que me has propuesto todo lo que viene dentro, ¿no? Todo lo que va a ir hacia adentro, ¿no? O sea, todo lo nuevo y claro, todo lo que nos acompañe hacia donde vaya esto, pues va a ser complicado, ¿no? Va a ser tremendamente complicado. Habrá que identificar muy bien las audiencias también, ¿no? O sea, trabajar muy bien sobre audiencias, ¿no? Lo que nos viene por delante es saber dónde está la gente, ¿no? Y cómo, en el caso concreto de los LLMs, que yo le doy muchas vueltas, ¿cuál es el tono con el que hablas con tu agente? O sea, ¿cómo hablas con tu LM? Cuando ves en Reddit los subreddits de mi novio es una IA y hay ahí miles de personas todos los días que mantienen relaciones románticas o sentimentales con una identidad sintética, esos lenguajes, esas preguntas y esos tonos no son los que nuestros usuarios o nuestras audiencias tienen en público, son conversaciones privadas. Con tu LLM tienes una conversación con un nivel de intimidad alto. En ese espacio no hemos estado nunca como industria. Ni probablemente como personas. Como marca, entre tu pareja y tú, no has estado casi nunca. Ya. Pues toma reto. Vale, y una cosa, en todo esto me vuela un poco la cabeza, y esto seguramente será muy absurdo, pero todo lo que trabajamos de la credibilidad, de la cercanía, tal, ¿cómo algo tan artificial puede generar tanta prescripción al usuario? La pregunta es, ¿qué tal estamos de la cabeza, no? Total. Sí. Total. O sea, es que estamos todos intentando acercarnos con códigos súper tal, y de repente llega una IA y hace el papel de todos. Y hasta tiene relaciones sentimentales. Y dices, ¿qué? O sea, joder. Qué conversación, ¿eh? Es que el problema es que la respuesta rápida siempre es un atajo moral. Ya. O sea, si respondes rápido a esto, estás juzgando a alguien. Y Ya, no, total, no, tampoco quiero eso. claro. Sí, no, pero que me llama la atención. A mí Pero eso en sí mismo no es malo. A mí en enero, febrero de 2026 me vale con que me llame la atención y que me exija y que a todos nos exija una reflexión sobre entornos conversacionales, sobre por qué alguien elige hablar con un agente sintético en vez de conmigo, con un humano, ¿eh? ¿Qué seguridad han generado los LLMs en según qué comunidades para que sean entornos seguros de conversación y afecto? Porque coger la antorcha y ponerse alarmista es súper fácil. No, es que como siempre te dan la razón, pues al final, y todo eso es verdad, pero no resuelve y sobre todo mete más humo y a lo mejor es muy escandaloso, muy espectacular, ponerse muy alarmista, pero no lo vamos a... El Claude sacando una contribución el otro día, la conversación para ponerle limitaciones a la generación de imágenes en Grok. Todo esto son los fuegos artificiales. Está muy bien que tengamos esta conversación, está muy bien que busquemos entornos en los cuales todos nos sentimos cómodos, pero yo creo que hay un análisis sobre cómo estamos en general en nuestra relación con la tecnología que es muy importante. Porque creo que también hay señales que te indican lo contrario. Creo que cuando todos los chavales están empezando a usar cámaras de foto digitales como las que usábamos hace 20 años, ahí lo que te están diciendo es que están redefiniendo su relación con la tecnología. No quieren usar el móvil. Ahí pasa algo. Es una generación que ha hecho así con los entornos de móvil y está sacando las fotos con cámara. ¿Por qué? A lo mejor porque tiene límite. Da la sensación de que aquí puedes sacar 1 millón de fotos y en cambio con una cámara sacas las que quieres sacar. Porque yo te puedo contestar a todo eso. Para que no interrumpa. Para que disfrutes. Porque tiene una sensación de que sale del feed, con lo cual lo convierte en único. Algo único es identitario. Hay algo identitario también en usar una cámara de fotos en vez de sacar la foto con el móvil. Creo que cuando empezamos a ver un montón de gente con auriculares con cable, también tiene algo de alejar la tecnología de mis espacios de disfrute o de mis espacios de desarrollo personal. O sea, creo que estas dos señales son la mar de relevantes. O sea, que echamos una hora hablando de lo de mi novio es una IA, fenomenal, echemos la misma hora en
comunidades cada vez más grandes de usuarios muy jóvenes que están intentando darle una vuelta o darle una pensada a la relación que tienen con la tecnología. Y mucho tiene que ver con salir del continuo. Y de alguna manera la influencia, los prescriptores, los seres humanos hablando sobre marcas, sobre esta cultura que estábamos hablando antes, también redefine. Sí, sí. A mí es que hay el último disco de Rosalía. El último disco de Rosalía, prescriptor cultural relevantísimo, si lo compras en formato físico tiene 3 canciones más. ¿Por qué? Pues yo creo que Rosalía está premiando la experiencia física que sale del continuo de un feed de una plataforma social. Está premiando la paciencia. Está premiando el esfuerzo. Está premiando La fidelidad, ¿no? la fidelidad. Una fidelidad entendida así, Sí. esfuerzo. Es que las mujeres jóvenes hacen cosas muy interesantes, las creadoras jóvenes. Aitana, cuando se compra toda la portada de los periódicos para sacar su disco. ¿Por qué lo hace? Porque el papel es un objeto finito que se puede guardar. La mayor parte de las cosas que suceden en tu móvil no. Ahí están... Cuando los creadores de contenidos que no están vinculados al mundo de la cultura o el entretenimiento, sino al mundo puro y duro de la creación de contenidos, empiezan a favorecer espacios físicos de relación, espacios físicos de experiencia, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con buscar la memorabilidad o buscar lo identitario en otro sitio. Ahí, en los espacios en los cuales se reúnen, o en Scrap World dentro de unos meses lo veremos en Madrid, empieza a haber una especie como de reivindicación identitaria de una generación joven que lo identitario tiene que ver con salir pero redefinir tu relación con lo digital. Esa fue la moda de hace unos años de los alumnos de la Sorbona en Francia que llevaban el periódico en papel debajo del brazo, ¿no? Que no era yo soy más listo, era yo soy diferente. Ya. Diferente es generación de identidad. Y hay una generación que le apetece reivindicar una identidad. Ya. Fíjate, porque te voy a contar una tonterita de estas Navidades. Acogimos a algunas cuantas personas en mi casa, entre las que estaba unos sobrinos pequeñitos. Entonces, estos últimos días me estaba fijando que en la nevera de mi casa, aparte de algunos imanes, había un montón de fotos impresas directamente, en papel de quemar, ¿no? De papel de las cámaras de fotos estas que los niños y no tan niños están utilizando. Y es verdad lo que estás diciendo. Esa manera de interpretar, están ahí. No hubiesen estado nunca. Ya nunca hubiesen estado. O sea, Y así no te acuerdas de ello. no te acuerdas y no están en tu día a día. Y estamos toda la familia ahí. Todos los primos, todos los sobrinos. Ahí hay algo que no va a desaparecer de estar ahí. Curiosamente, probablemente otra cosa desaparecería. Sería efímero. Pero eso va a perpetuarse. Y dices, aquí hay un momento, algo que es memorable para la familia, que nos va a unir y está ahí gracias a pues todo lo que estás diciendo. Si te sirve como ejemplo para cuando vayas a contar la historia. Yo creo que los cambios culturales los lideran las poblaciones más jóvenes. Y desde hace unos años los cambios culturales los lideran las poblaciones más jóvenes y obviamente son las mujeres las que lo hacen. Y en las artistas se ven estos cambios culturales últimamente de forma muy... Taylor Swift, su disco en vinilo, tiene 4 portadas distintas. Porque si te compras las 4 es un reloj. Y lo puedes colgar en tu casa. Pero no se lo ha contado a nadie. Y en función del punto de venta, claro, luego de repente pones las 4 juntas y hay un 1 y un 2, ahí va esto hace un 3, aquí sale si compras las 4 es un disco. O sea, es un reloj. Es un reloj. Es su reloj. Sí, y es su reloj. Y en el fondo lo que te está haciendo es un creador muy relevante para millones de personas tocándose el sombrero, diciéndole a su comunidad más fiel lo que tenemos es memorable. Pero en todo esto a mí hay algo que me inquieta, porque a la vez siento como que todos queremos ser diferentes y tener nuestro hueco, pero también queremos sentirnos que formamos parte de algo. O sea, estamos viviendo como en una dualidad constante de quiero ser diferente, pero no me quiero alejar de la masa. Yo ahí empiezo a tener dudas. Yo creo que hemos tenido unos años de la pertenencia por encima de todo, el belonging, las comunidades, y ahora volvemos a estar, lo vemos en la moda, vuelven a aparecer los colores más chillones, vuelve a haber una especie como de reivindicación de lo diferente o
o de lo que se sale de la norma. Luego es verdad que a la hora del entretenimiento nos gusta muchísimo congregarnos. Y ha habido más festivales de música en España en 2025 de los que ha habido nunca. Pero empiezan ahí a aparecer cosas de la vuelta a estar de moda de la customización. Esta semana que se está celebrando la Semana Internacional de la Moda de París, hay un montón de marcas que los eventos que están generando con sus audiencias tienen que ver con la customización de lo que las marcas hacen para que lo hagas propio, para que lo hagas única y exclusivamente tuyo. A mí me sorprende mucho en creadores muy jóvenes que han empezado a llevar reloj. Lo hablábamos ayer. Reloj mecánico. Porque los smartwatch somos, en cambio el reloj soy. Qué cosa más guay. Son como yo creo que la generación anterior coleccionó zapatillas y fue la época de los Ruffle por las Jordan 1 y las Yeezys y tal. Esa reivindicación identitaria en la siguiente generación, con una escala de precio que te caes y te haces daño, son los relojes. Yo te digo, hace 4 años que la tendencia de consumo en comunidades más jóvenes iba a ser volver a llevar reloj, nos hubiésemos reído todos los que estamos Todos, aquí. absolutamente todos. Vale, pues ahora tienes los martes y los jueves, creo que es, en Lower East Side, en Nueva York, enfrente a una pizzería fantástica que se llama Scar Pizza, se reúne un montón de gente a hablar de relojes. Y son un montón de chavales súper jóvenes sentados en la calle Ya. hablando de pelucos. Ya. Y aquí va a haber una celebración importante de población muy, 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 muy joven que va a tener un área entera dedicada a relojería. ¿Qué dices? Sí. ¿Por qué? Porque es identitario. Yo estuve dando una charla en una universidad hace 1 mes y medio, 2 meses, y saqué lo de los relojes diciendo que vamos a pasar de la uniformidad beige, esta en la que hemos estado unos años, donde todo era beige, todo parece un coworking, el cuarto de tu bebé, Sin su ropa. oficina, el Airbnb, todo era un coworking beige. Hemos pasado de eso a reloj. Y a la salida de la charla tuve un montón de chavales que se me acercaron solamente haciendo esto. Y dices, ¿ves? Es eso. Porque ya no llevo el mismo que tú. Si llevásemos un dispositivo, llevaríamos Ya, el mismo. ya. Sí, pero todos lo llevan. O sea Para hacerse Sí, distintos. pero es el mío. Es el Ya, mío, ya, es ya. distinto. Fue el de mi padre. pero me compro el Tiene jersey historia. chillón porque Ya, la gente se tiene compra el historia. chillón. Pero tiene historia. Este me lo trajo, lo he encontrado en segunda mano, era de... Ya, Tiene es que tu ver con la historia. personalización. Ya. Tiene que ver con la identitario, personalización. con que es de tu medida. Es curioso. Bueno, Y ver yo quiero hablar de perfiles de influencia. Instagram. Me interesa mogollón porque creo que van por ahí los tiros también. O sea, no quiero matar a los influencers ya. O sea, creo que los influencers tienen más sentido que nunca ahora mismo para las marcas. Los creadores, sí. Los creadores de contenido, no sé cómo llamarlos, porque cada uno lo lleva de manera diferente. Seres humanos. Aquí los que llamamos hablan. prescriptores, cuando por lo menos lo Media trabajamos. leaders, media leaders, lo Media llamamos media leaders. leaders. ¿Qué rol cumplen en esta conversación? Pues yo creo que son básicamente dinamizadores de conversación. Yo creo que para una marca el trabajo con creadores tiene que ver con que son los que te acompañan a un territorio o ante una audiencia a la cual tú no estás. O sea, yo creo que Ni llegar pintas nada, probablemente. de saque probablemente no. O sea, aterrizar en un grupo de edad o aterrizar en un territorio se consigue muy bien si identificas quiénes son los que dinamizan esas conversaciones. Vale, Esos son los creadores de contenidos. vale. Su rol no es la amplificación, su rol no es cacarear, su rol es No. dar sentido a la presencia de la marca. Es que en algún momento como industria pensamos que todo tenía que ver con el alcance y hay un montón de cosas que hacemos que no tienen que ver con el alcance, que tienen que ver con la conversación, que tienen que ver con la legitimidad, que tienen que ver con el recuerdo. Cada punto de contacto, cada capacidad de distribución de un proyecto nos vale para una cosa. Los creadores de contenidos nos valen para entender conversaciones y participar de conversaciones. Si yo tengo que empezar a trabajar con un target con el que no he trabajado nunca, o tengo que empezar a entender un territorio porque sé que es relevante para mi audiencia, el trabajo con creadores de contenidos o con líderes de opinión me ayuda a eso. ¿Por qué? Porque me evita la sensación Interpretas, monstruosa de la claro. puerta fría y luego porque me ayuda a construir un camino. Yo creo que las marcas no lideran conversaciones, las enriquecen, participan de ellas, las entienden. Ahí es donde se construye. Vale. No puedes llegar a un sitio en el que no has estado nunca y ponerte a gritar, a lo mejor no funciona. Con una comunidad de creadores entender esa conversación, sus tonos, sus temáticas
y luego con esos mismos creadores de contenidos o creadores de opinión empezar a tener una conversación ante esa audiencia, probablemente se tardará mucho más, pero será más memorable o será más legítimo. Es como cuando llegas al último a una conversación y no sabes de qué están hablando, ¿no? Y te pones a hablar y dices, ¿qué haces? Querido, ¿qué haces? Claro. Primero escucho, luego identifico quiénes son los líderes y con esos intento participar en una conversación con ellos y me ganaré la atención del resto de la comunidad. Señores seres humanos que estáis aquí, vais a participar ahora de la conversación porque Nacho no va a irse. Entonces, bueno, no es imperativo, pero no sé si se abre en vuestro coco alternativas y posibilidades de preguntar, ¿vale? Ir pensando qué vais a preguntar, ¿vale? Oye, hemos hablado de la prensa escrita ¿y la tele? ¿Y la tele? ¿Qué pasa con la tele? En términos de cultura. ¿Hay algo que tenga la capacidad de congregar a millones con el corazón en la garganta que no sea la tele? No. Rosalía. A los millones de una final de Champions, de una Super Bowl, no. De un gran evento informativo, de un gran momento cultural. O sea, yo creo que hay una... Normalmente esta industria se llega pegando a la anterior. Y como la tele lleva de las primeras, a la tele la llevan pegando. Y sigue teniendo esa capacidad única de que a lo mejor el único momento en el que 3 generaciones de una familia están sentadas juntas es delante de la tele. Han llegado al salón cada uno por un sitio distinto. Uh-huh. Hay quien ha llegado por la prensa escrita porque es donde se ha enterado que eso iba a suceder. Hay quien ha llegado por la conversación que se ha producido en entornos sociales con una prescriptora o un prescriptor. Hay quien ha llegado por una ventana alternativa de directo pensada única y exclusivamente para su target, pero de repente a las 9, ahí va, la de tiempo. Y luego cada uno estará enriqueciendo el consumo que se produce en televisión con su terminal o con su segunda pantalla, o a lo mejor últimamente cada vez menos. Pero esa capacidad de congregación, que está muy vinculada a lo que sucede en el directo, a día de hoy la tiene la tele. A día de hoy la tiene la tele. Y solo la tele, sí. Y no la tiene nadie más. O no la tiene ningún canal más. No pueden tener... Porque la radio te permite, y no es algo, y ya no tiene esa capacidad social, de a la vez, de juntos. A la vez sí, pero juntos no. En cambio la tele es el juntos. Ya. ¿Puedo hacer una pregunta que nada que ver? Tú verás. O sea, ¿cómo es que... ¿Cómo puedo ser feliz? Gracias, ayúdame, por favor. Lo soy mucho. Con la IA, sin la IA, o sea, para todos los gustos. Todo el rato hablamos de cultura y territorio. Me gustaría un montón que hables de cómo bajas la cultura a los diferentes territorios. O sea, me interesa muchísimo saber cómo la marca puede adueñarse de un territorio concreto, cómo identificas el territorio donde tienes que ir y cómo lo haces llegar. Y creo que eso es algo que haces muy bien. Y egoístamente necesito saberlo. Pues mira, aquí ponemos a las 2 personas que yo creo que más saben de esto, que son Gonzalo Madrid y David Amo. Gonzalo Madrid y David Amo tuve la suerte de trabajar con ellos en ese momento, quienes cranean junto con Sofía Rodríguez Agún, Aprendemos Juntos. En ese momento el propósito de BBVA era creando oportunidades. Creando oportunidades es algo que el banco se pone como faro y la audiencia del BBVA, en una parte muy importante, son las familias. Familias que se enfrentan a un montón de decisiones que tienen que ver con la compra de una casa, con una mudanza, con la crianza. El territorio natural de la creación de oportunidades es la educación. Es la educación la que te permite tener oportunidades. La educación es el territorio más relevante para la audiencia del BBVA, porque tiene hijos y porque tiene un montón de preocupaciones alrededor de la educación. Cuando BBVA lanza Aprendemos Juntos, lo que hace es sustanciar el propósito en el territorio que es interesante para la audiencia. ¿Pero qué hace el BBVA hablando de deberes? BBVA creando oportunidades, territorio, la educación, target familiar, pues claro que voy a hablar de deberes. Cuando lo que hace es generar conversaciones que se distribuyen en formatos distintos en función de la puerta de entrada, lo que hace es hacer esa conversación relevante.
Para esta audiencia, la legitimidad la otorgan los medios de comunicación. Por eso hay una parte de esa conversación que se distribuye en el diario El País o en el diario El Mundo en algún momento. Cuando lo que hace es una parte de esas conversaciones generarle formatos para Instagram, es porque sabe que una parte del descubrimiento cultural de su target se produce en el móvil y se produce en Instagram o en plataformas sociales. Pero la cadena sigue siendo la misma. ¿Cuál es el propósito de la marca? ¿Cuál es el territorio que explica ese propósito? Y a partir de ahí, ¿qué es relevante para el target sobre ese territorio? En Aprendemos Juntos se explica fenomenal. Se explica muy bien, sí. Y Se eso, explica muy bien. Lo que flipas es que siga. Ya ves. a mí me hace mucha gracia porque luego vas a festivales y... ¿Cómo le vas a dar otro premio a Aprendemos Juntos? Y yo... Y ahí sigue. Por eso, porque llevo un montón de años. Vodafone You, que también estuvimos Gonzalo, David, Tony Garrido, Kiki Infante, figura fundamental de la producción de formatos de marca en este país, junto con Tony, yo creo que dos de las personas que más y mejor han producido contenido de marca en este país. Bueno, es que Vodafone You lleva 9 años. ¿Qué 9 años? Un proyecto de marca. 9 años. Llegó a 10. Aprendemos Juntos debe llevar ya... estar en su 8º este año. O sea, cuando una plataforma es así de longeva, lo que hablábamos al principio, es porque está respondiendo a una métrica de negocio. Ya. En ese caso es porque está eso es respondiendo lo a una que métrica de flipas, negocio. ¿no? Dices, es que flipas que sigan. Pues efectivamente, completo. Sí, nadie lo renovaría si no respondiese a una métrica de negocio. Exacto. Pues a mí me gustó mucho lo que hicisteis con Danone este año. El año pasado. Que lo sepas. Todo el tema de la menopausia Pues espérate a lo que viene. me pareció... Cuando lo vi, si te digo la verdad, Antonio, no me regañes, pensé, qué cabrones. O sea, qué bien enlazado todo. O sea, me pareció... De hecho, lo compartimos mogollón en la oficina. Era que para mí la idea más buena es la que es tan obvia que no has podido ver. Y hacéis cosas que dices, joder. ¿Ves? Danone es otra marca con un equipo valiente y que sabe que lo mejor que puede hacer nace en la escucha. ¿Cuáles son las conversaciones que le interesan a la gente que se relaciona conmigo? Para que tú te relaciones conmigo y no te relaciones con alguien que se me parece mucho, yo tengo que ser relevante para ti. Y yo soy relevante para ti porque te soy útil o porque te entretengo. Bueno, pues yo creo que este año Danone está en ese esfuerzo, en identificar muy bien las conversaciones, que son de donde salen los territorios, en los cuales luego tú tienes que esforzarte para ser entretenido, para ser útil. Y ese esfuerzo de Danone alrededor de la menopausia, vamos a darle... Alegría. Yo creo que es un camino largo. Es que a mí estas cosas son las que me hacen creer en lo que hacemos, ¿sabes? Es verdad, porque dices, es que hay necesidad de aportar. O sea, estoy escuchando a las personas, le estoy dando algo que le va a ser... O sea, dices, joder, qué bonito todo lo que construimos, ¿no? O sea, que muchas veces nos quedamos en que si las redes, en que si tal, en que si la IA... Y dices, joder, es que también hacemos cosas preciosas. Es una maravilla. El ejemplo es horroroso, porque es horroroso. Pero las marcas tienen un poder. A veces se nos olvida, y decimos, no es que te compran por precio. Marlboro vendió ropa. Hubo una fase cuando éramos jóvenes, nosotros, que Marlboro vendía ropa. ¿Cómo de fuerte tiene que ser tu marca en la cabeza de las personas para que le vendas ropa? Para que alguien decida que con orgullo lleva tu logo. Una marca de tabaco. Bueno, pues al final las marcas juegan un rol en nuestra vida porque nos pueden llevar hasta ahí. Total. ¿Por qué van de nosotros? O sea, nosotros siempre que hablamos... Porque somos ellas. Los creemos en el poder de las marcas, creemos en el poder de los medios y en el efecto agitador de las agencias para que estas cosas salgan. Y de los soportes, por supuesto. ¿Qué Chicos, hacemos? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o sois incapaces de... Sugerencias. o no tenéis ninguna pregunta? ¿Queréis lo sois lleváis? incapaces de preguntar. Muchas gracias por todo, la verdad que muy interesante. Sí es verdad que la pregunta es como muy concreta y a lo mejor ha pasado un poco desapercibido, pero sí que cuando habéis empezado a hablar de influencers, justo has matizado creador de contenido. Entonces, en este podcast justo ya se ha hablado de eso, pero con tu criterio, ¿cuál es la diferencia entre creador e influencer? Entre también a lo mejor creador, influencer y prescriptor.
Creador, influencer, prescriptor y personalidad. Creador, Seres humanos, porfa. prescriptor, personalidad Total, y mil términos. artista. Tiri, tiri. Yo creo que esta escalera, que cada vez le ponemos más escalones en la industria, es porque estamos huyendo de prejuicios, ¿eh? Y cuando les pintas diferentes a los unos a los otros, lo que estás haciendo es hacer explícitos los prejuicios sobre ellos. A mí me interesa la capacidad que tienen de llegada a una comunidad. Y me interesa la capacidad que tiene su discurso de encajar con el de la marca. Luego el nombre que le pongamos, a mí me gusta el de creador por toda esa parte que se llama el Creators Economy, que me parece que sí los engloba más o menos a todos, porque algunos son creadores estrictamente de formatos audiovisuales y otros son creadores porque tienen empresas detrás o porque han desarrollado una marca o porque han desarrollado un producto. Pero sí me da la sensación cuando oigo, no es influ, es creador, digo, que la conversación es moral, vale. No me había dado cuenta. Pero sí es verdad que esto empezó con una denominación y ya hay como 6. Ya. Está bien, también significa que como sector nos sofisticamos, y lo hacemos cada vez mejor. A mí me impresiona mucho una compañera de nuestro equipo que trabaja específicamente en creadores de contenidos, que tú le das un nombre de un creador de contenidos y te dice para qué marcas sí y para qué marcas no. Y le dices una marca y te dice qué creadores sí y qué creadores no. O sea, la capacidad que tienen los profesionales de esa parte de nuestra industria de para este yogur sí, pero para esta bebida no. ¿Por qué? Y te lo explica y dices, hostia, es verdad. ¿Cómo me da cuenta? Claro, igual que lo tendríamos clarísimo con emisoras de radio o con periódicos, pues es normal que en la especialización de este sector, que nos ha llevado a tener una escalera de formas de llamarles, también los expertos tengan muy claro de con qué marca puede trabajar, con qué marca a lo mejor no tiene sentido. Eso pasa con estas 4 señoritas. Con Pía, Sabela, con Clara. ¿Y tú te llamabas? Andrea. Pasa con eso, sí. Dices, ¿y por qué? Sí, ¿Y por qué estos sí y estos no? No, yo ya no lo planteo. No, yo ahí... Yo ya no lo planteo. Entiendo que es así. Sí. O sea, yo lo único que sí que diferenciaría, a lo mejor me dices, mira, Vas a ver cómo es un juicio. No. O sea, hay personas que creo que han construido un discurso por quiénes son, porque hay algo que llame la atención en la audiencia, me da igual creador de contenido, me da igual influencia, o sea, me da igual cómo le llamemos, y luego hay otro, o sea, yo ahí sí que veo no niveles, sino 2 maneras diferentes de comunicar, que para mí sería el prescriptor o el key opinion, que divulga más que comunica. Es la única diferencia que yo podría ver. Nosotros es verdad que operamos con estos, pero es la única diferencia, que uno es más divulgativo y el otro a lo mejor tiene un discurso menos educativo y más cercano. No lo sé, a lo mejor me lo revientas y me dices, mira, tú lo que tienes es un problema moral que te cagas. No, yo es que... Yo decido no darle vueltas. Porque me di cuenta que había un momento en el cual las vueltas las estaba dando bajo el criterio de la preferencia personal. Ya. De me cae bien o no me cae bien, porque entiendo que también forma parte de tu relación con un creador de contenidos que tengas afinidad con él. Pero como eso no es un criterio, y resulta que hay un montón de herramientas y un montón de tecnología y un montón de inteligencia artificial que te ayuda a resolver esas dudas, tira. Me ahorro. Sí. Y listo. No, es que ni me asomo ya. Y dejamos la moral para otras cosas. No para eso. Para otras cosas. ¿Alguna preguntilla más, chicos? Teresa. Al final hablamos mucho de las marcas, ¿no? Tú haces muchísimas acciones especiales que son increíbles todas. ¿Cómo convencéis a las marcas? Porque todavía, o sea, es como muy difícil llegar a convencer a una marca que vas a poner a un payaso en medio del retiro y que tiene que invertir y que para esto sí y para esto no, ¿no? Entonces... Es muy fácil, yo no hago nada. No haces Yo nada. tengo un equipo, yo trabajo con 40 y pico personas que a lo mejor no hubiesen trabajado nunca en publicidad si la publicidad no hubiese cambiado en los últimos 15 años. Yo tengo la suerte de trabajar todos los días con 40 y pico personas con perfiles profesionales diferentísimos entre ellos, que son los que primero con nuestros equipos de agencia, directores de cuentas, mantienen conversaciones para entender el tono de la marca, sus territorios, sus presupuestos, y que luego poco a poco, y sobre todo a lo largo del último año y medio, van forjando relaciones con las personas responsables de las marcas para primero probar
y luego saber que esta es una forma de trabajo. Luego hay que pasar las dos. O sea, la tele no la tienes que probar porque sabes cómo funciona. Dedicar una parte de tu presupuesto a experiencias memorables en el entorno físico o a la economía de los creadores o a hacer una plataforma en contenidos, esto primero lo tienes que. Y luego ya en algún momento dirás, oye, es que no me planteo el plan del año que viene si no renovamos esto que estamos haciendo en ese territorio con estos creadores o si no volvemos a estar el año que viene en la media maratón de Berlín. La suerte es contar con 40 y pico perfiles profesionales que se entienden entre ellos, viniendo de disciplinas súper distintas, que trabajan para entender a las marcas. Vale. ¿A vosotros también os pasa, como nos pasa, por ejemplo, desde vuestro lado o desde el nuestro, que al final también intentamos hacer propuestas que sean diferentes, evidentemente, que llamen la atención, que se salgan de lo cotidiano, que el cliente confíe en nosotros y después ahí poder seguir? Pero a lo mejor de 25 propuestas sale una. ¿En vuestro lado también es igual? Este año, en el año 2025, la Unidad de Relevancia Cultural de Wikimedia ha respondido a 3.600 peticiones. Vale. Claro. Es una burrada. Una burrada, sí. Claro que hay claro que no salen, pero son conocimiento. Sí, por supuesto. Son conocimiento. Y habrá días que nos frustraremos más y hay luego días que nos frustramos absolutamente nada. Pero hace 3 semanas, un sábado a las 7 de la mañana, estábamos hablando de cómo había salido el ensayo de algo que solamente podíamos haber hecho de madrugada porque era una sorpresa. Y tener equipo al que le apetezcan ese tipo de retos y al que le gusta. Ahí estábamos nosotros, que estaba la marca también, que también tiene que estar un sábado de madrugada trabajando porque le apetece hacer algo memorable. Están nuestros compañeros de día a día de la cuenta que también dicen, oye, pues me acerco y me asomo. Yo leo y digo, hostias. Es que tenemos la suerte de formar parte de una unidad de trabajo que no tiene 2 lunes que se parezcan mucho. Y eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Y tenemos gente experta en producción, como tenemos gente experta en lenguajes de programación, a gente que trabaja identificando creadores y otros que son capaces de distinguirte la audiencia de 2 festivales de música. Es una suerte trabajar en un equipo así. Total. Luego 3.600 y habrán salido la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, ya. ¿Cuántos quieres el año que viene? Yo quiero más. Claro. Un poco mi pregunta iba relacionada con todo este tema como de la construcción de la cultura de la marca. O sea, como ¿qué hay de verdad en la cultura de una marca, ¿no? O sea, bajo la pregunta. Creo que a lo mejor a veces como consumidores podemos tener la percepción de que hay marcas que tienen como una cultura verdadera, es que no sé muy bien qué adjetivo ponerle, y que hay marcas que son oportunistas, ¿no? Sí, ¿cuántas marcas se ponen la banderita el día de? Efectivamente. ¿Cuántas les duran todo el año? Yo es que soy aburridísimo ahí. ¿El proyecto se ha renovado? Sí, pues era verdad. O sea, yo creo que hay marcas que se ponen la banderita el día de y luego hay marcas que trabajan todo el año. Yo me creo los esfuerzos de las marcas cuando los esfuerzos de las marcas generan impacto que dura. Y hay que generar impacto que dure. Porque entiendes las señales culturales, porque entiendes los tonos, porque te adaptas, porque creces. Claro, es que en nuestro mundo venía de la lógica de campañas. La lógica de proyectos, te metes a métrica nueva, que tiene que ver con la legitimidad o la verdad. Habrá un montón de formas de medirla. Yo creo que la duración en el tiempo, que es el compromiso, te da pistas sobre si es de verdad o no es de verdad. Porque se va a tardar en construir. La primera vez que llegues a operar en un territorio o la primera vez, la gente va a recelar de ti porque es normal. Luego te reconocerán y llegará un momento en el que tendrás legitimidad en el territorio. Bueno, pues eso es durar. Y yo creo que si dura, ¿te lo han renovado? Sí. Entonces la apuesta era buena. Brutal. Muchas gracias. Pero la verdad no es el dinero, lo siento. Yo ahí discrepo de Ícaro, porque eso es lo que ha defendido Basile toda la vida. Pues que la verdad es el dinero y que crezca, ya. que... Pero tengo que discrepar. Es que no lo hice en su día con Basile cuando le conocí y no creo en eso. O sea, eso es dinero. No, eso puede ser eficiencia, pero no es verdad. O sea, la verdad con mayúsculas.
que te reconozcan en un territorio es que dures en ese territorio. Eso es. Entonces es Sí, eficaz, es bueno, es parte de la conversación, puede ser relevante, pero no es verdad. O sea, utilicemos el término de verdad para lo que es verdad, no para lo que es relevante, que son cosas diferentes. Nosotros, por lo menos, y los que nos estén escuchando, que decidan lo que quieren hacer con su vida. Pero él defendía a ciencia cierta que, pues si no te crees que la verdad es el igual al dinero, es que eres un mentiroso. Y dije, no, perdóname, yo defiendo la verdad y daría la vida por la verdad, pero no por tu verdad, querido. A mí hay Y Lufthansa que trabaja en derechos de comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque sabe que hay, para los viajeros, para la gente que viaja, hay experiencias de viaje que no son territorios seguros. Porque su identidad se puede ver comprometida en el destino o en el viaje. Lufthansa no se pone la bandera el día de... Lufthansa trabaja todo el año en proyectos de comunicación con creadores de contenido, con experiencias físicas, con contenido de marca, y está todo el año, a veces en un volumen más bajo, a veces en un volumen más alto, en un territorio en el cual hay momentos del calendario en el cual hay muchísimo ruido. Lufthansa ha dicho, yo no opero en el momento del ruido, opero los otros 11 meses del año. ¿Por qué? Porque es la verdad de la marca. Claro, es mi identidad. Y forma parte de mi identidad y forma parte de la conversación que quiero tener con mi audiencia. A mí esto de decir, podría concentrarlo todo en el momento celebratorio y tener un fuego artificial, o puedo acompañar a mi audiencia durante todo el año explicándole cómo me relaciono, qué es lo que hago que puede ser útil o que puede ayudar. Yo me llevo un montón de ideas, tío. Yo también. Un montón de ideas, ¿eh? Para nosotros, principalmente para nosotros como compañía. Me han gustado muchas cosas que has dicho, me han ayudado un montón, me han estructurado muy bien la cabeza, ¿vale? Tropecientos millones de gracias. A vosotros. Hay una pregunta final, siempre. Tira. Sí. Siempre hay una pregunta final. Si esta fuera tu última entrevista pública, ¿qué mensaje te gustaría dejar? A la industria. A la industria. Mamá, te quiero. Voy a llamar a Río un momento. No hemos tenido un momento de cambio tan importante y tan acelerado como este, nunca. Con lo cual nunca ha sido tan importante ser curioso y probar. Y yo creo que 2026 es el año de aprovechar esta sensación como de gran umbral en el que estamos. Y es eso, es ser curioso y probar. Qué bueno. Ahora sí que sí. Millones de gracias, Eka. Ha sido una maravilla. Muchas gracias.